Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Los voy a invitar que oremos y nos pongamos en las manos del Señor antes de empezarlo. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor y tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Señor Jesús, por el privilegio que tenemos de conocerte en esta vida, Señor, de caminar contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste, nos rescataste, Señor, compraste nuestra salvación con tu preciosa sangre. Y, Señor, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Señor, en esta noche hemos venido a reunirnos, Señor, a través de la tecnología a pedirte, Señor, que nos bendiga, Señor, con tu presencia, que nos bendiga, Señor Jesús, con tu santa y bendita palabra, Señor, que podamos comprender tu palabra el día de hoy, que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Vamos a estudiar a tres gigantes, Señor, y que nos ayudes a vernos a nosotros mismos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, en qué cosas estamos fallando y en qué cosas nosotros debemos cambiar y hacer entrega, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Bendícenos con tu presencia. Danos nuestra porción el día de hoy a los que ya estamos reunidos. Bendice a los que se añadirán y dale su porción también a los que lo verán por internet. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Pues una vez más les damos las gracias, hermanos, por acompañarnos. Estamos estudiando el tema grande, queridos hermanos, de los 13 gigantes de la carne. La noche de hoy nos corresponde estudiar a los tres hijos de Anac. Hoy estudiaremos con la ayuda de Dios a Sesai, a Imán y a Talmai. Y todo, hermanos, este material ha sido tomado de las prédicas de la doctora Hicks. Si Dios lo permite, creo que estudiaremos los tres gigantes que nos faltan la próxima semana y en 15 días, Dios mediante, estaremos terminando con este tema si el Señor lo permite de esa forma. Pues les decía que la noche de hoy estudiaremos a Sesai, a Imán y a Talmai, porque ya estudiamos a los Refaitas, a Anac, a Og y a Arba. El primer gigante que estudiaremos hoy, que es Sesai, significa blancuzco, lino blanco, algo blanqueado. Hermanos, esto parecería que es un buen significado, pero yo les he dicho que es un gigante y eso es algo malo, así es que vamos a ver la parte negativa. ¿Cómo se manifiesta este gigante de blancuzco, lino blanco? Se manifiesta, hermanos, con la autojustificación o aparentar ser blanco. Y ven, eso ya es algo malo, estarnos justificando o aparentar ser blancos. Al gigante Aimán, que significa hermano de una porción, regalo liberal, se manifiesta este gigante ser libres con las cosas de otros. O sea, ser dadivosos, regalar, pero las cosas ajenas, no las propias. Así es como se manifiesta. Y el tercer gigante que estudiaremos la noche de hoy es Talmai, que significa cresta, elevación, acumular, surco, pero también se manifiesta con estancarnos y no movernos. Así es que, hermanos, estos son los tres gigantes que estaremos estudiando la noche de hoy. Vamos al primero, por favor. El primer gigante que estudiaremos es Sesai. Sesai dijimos que significa blancuzco, lino blanco o algo blanqueado. Por favor, hermanos, lean conmigo Números 13:22. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Esos son los tres gigantes, hermanos. Ahimán, Sesai y Talmai. El gigante que estamos estudiando en este momento es Sesai. Y dice, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. La palabra Sesai en hebreo es Sheshai, que significa blancuzco, blanquecino, algo blanqueado o lino blanco. Y como les dije, el lino blanco parecería que es un buen significado porque a la esposa del Cordero se le ha dado que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, y el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero estamos hablando de nuevo que esto es un significado malo, hermanos. Así es que entramos en detalle a lo que nos explica la doctora Hicks con relación a este gigante. Punto 1 dice, nuestra autojusticia aparenta ser blanca,
es una vestidura corrupta. Hermanos, dice autojusticia porque es la justicia que nosotros estamos ejecutando o ejerciendo, es la autojusticia. No es que alguien más nos justifica, no, es que nosotros nos estamos justificando a nosotros mismos. Eso es lo que representa ese gigante cuando nos justificamos. Y ya vamos a ver de qué dos formas es como el hombre se justifica por naturaleza. Dice en el segundo punto, ay, perdón, aquí no es en, sino que es el hombre por naturaleza busca justificarse culpando a otros por medio de sus buenas obras. Aquí vemos, hermanos, que la doctora explica que el hombre por naturaleza lo que busca es justificarse. Número uno es culpando a otros. Ya lo vamos a ver en detalle. Y número dos, por medio de sus buenas obras. Vean que buenas está entre comillas, porque hermanos, nadie de nosotros tiene una buena obra. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Así es que, hermanos, no podemos nosotros eh, decir o reparar algo malo que hemos hecho con unas buenas obras, porque no tenemos buenas obras. Así es que, hermanos, la manera como el ser humano se justifica es o culpando a otros, que ya lo vamos a ver, o justificándonos por buenas obras. Veamos el primero, hermanos, que es justificarse, autojustificarse, culpando a otros. El caso clásico, hermanos, es Adán. Se los he mencionado en otras ocasiones y lo vamos a ver ahora también. Veamos, por favor, Génesis 3, del 9 al 13. Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Quiero que noten, queridos hermanos, que esta es la primera pregunta que Dios le hace al ser humano. ¿Dónde estás tú? Esta fue la primera pregunta y se la hizo a Adán. La segunda pregunta que Dios hace en la Biblia, la número 2, se la hizo a Caín cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Estas son las preguntas que el Señor nos hace el día de hoy a nosotros. Número 1, el Señor nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en mi crecimiento espiritual? ¿Dónde estás tú en tu entrega? ¿Dónde estás tú en mi relación, una relación con el Señor Jesucristo? Pero la segunda pregunta que el Señor hace es, ¿dónde está tu hermano? Porque se recuerdan cómo se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda pregunta que el Señor hace, hermanos, es, ¿dónde está tu hermano? ¿Estás ayudando a tu hermano a caminar? ¿Dónde dejaste a tu hermano? Esa es la segunda pregunta que Dios nos hace. Pero volviendo a esta parte, a Adán, hermanos, el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Y hermanos, cada vez que el Señor pregunta, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos si hemos fallado. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Hermanos, no es porque Dios no lo supiera. Dios sabía dónde estaba. Dios conoce nuestra dirección. Si le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Le estaba dando la oportunidad, hermanos amados, que Adán dijera, Señor, pequé, fallé, me equivoqué, te pido perdón. Cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No es porque no supiera que lo había matado. Le estaba dando la oportunidad de que Caín dijera, Señor, me llené de cólera porque tuve celos, porque tú recibiste su ofrenda y no recibiste la mía, y me enojé tanto que lo maté. Eso era todo lo que tenía que decir. Cuando el Señor nos pregunta, nos está dando la oportunidad de confesarle las faltas que hemos cometido. En el versículo 9, Dios le pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y miren lo que respondió Adán en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, ya alguna vez se los mencioné, pero se los menciono ahora. Adán tiene miedo de la presencia de Dios. ¿Qué cambió? Si ayer la presencia, el Señor vino a buscar a Adán y hablaba con él cara a cara, hoy resulta que, y lo diferente es que Adán había pecado. Y hermanos, para que sepan, el miedo es producto del pecado. Adán antes no tenía miedo porque no había pecado, por eso hablaba con Dios cara a cara. Hoy no pudo hablar con Dios cara a cara, hermanos, porque había pecado. Y hermanos, ese es un termómetro que les puede servir a ustedes. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor? Lo pueden saber dependiendo de la cantidad de temores que tienen. Si ustedes son de las personas que salen a la calle y cuando salen están pensando, me van a asaltar, me van a secuestrar, me van a robar, tienen temor, es porque no están teniendo una relación con el Señor Jesucristo.
La Biblia claramente, hermanos, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El hombre, hermanos, en la medida que más se acerca a Jesús, más se le desaparecen o se le disipan los temores. El hombre en la medida que más se aleja de Dios, más se llena de temores. Si usted tiene temor a la pobreza, temor a la vejez, temor a la muerte, temor al qué dirán, temor a perder su reputación, entonces tengo que decirle, no está teniendo una relación de amor con el Señor Jesucristo, porque ese es el termómetro, hermanos, para saber qué tan cerca estoy del Señor es si yo tengo temores. Hermanos, el temor es fruto del pecado. Por eso la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? El Señor Jesús. Cuando nos acercamos al perfecto amor, Él echa fuera el temor. Pero si nos alejamos del perfecto amor, ahí es donde nos llenamos de temores. Aprovecho para decirle, queridos hermanos, en el Getsemaní, el Señor Jesús no podía tener miedo de morirse, porque si tuviera miedo, conociendo este principio bíblico, que el miedo es producto del temor, hermanos, el miedo es producto del pecado, entonces si Jesús tenía miedo es porque él había pecado, y hermanos, él nunca pecó. En sus días de humanidad, él no pecó. Él en el huerto no se está echando para atrás, él en el huerto está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no está diciendo, no me quiero morir. No está diciendo, Señor, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, el Señor Jesús en Getsemaní se estaba muriendo, hermanos, y si se moría ahí no nos hubiera podido salvar. Y él lo que está diciendo es, Padre, me estoy muriendo aquí en Getsemaní, y si me muero aquí no puedo redimir a la humanidad. Si es posible que pase de mí esta copa de muerte aquí, porque recuerdan que hay un evangelio que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Hermanos, el Señor Jesús estaba desangrando en el Getsemaní, y si ahí hubiera muerto, no nos hubiera podido salvar. Todo lo contrario, la gente que piensa que Jesús ahí tenía temor y que le está diciendo, Señor, ya no quiero dar mi vida por la humanidad, ayúdame. Señor, eso estamos equivocados. El Señor estaba luchando, hermanos, para poder llegar a la cruz. Cuando le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí, esta copa es la copa de muerte en el Getsemaní, para poder beber la copa de muerte en la cruz, porque si muere en la cruz, ahí nos podía salvar. Y hermanos, el Padre le permitió poder llegar a la cruz y ahí nos salvó. Así es que de nuevo en el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Miren la pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermanos, yo en otras ocasiones se los he explicado. Esto en mercadotecnia es una pregunta cerrada, y una pregunta cerrada solo tiene dos respuestas: sí o no. No hay otra respuesta. Aquí le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O la respuesta es sí o es no. Si le hubiera preguntado, ¿qué comiste? Esa es una pregunta abierta, hermanos, porque hay muchas cosas que comen. Entonces, ahí no solo hay dos respuestas, posibles respuestas, no, ahí hay muchas. Pero esta es una pregunta cerrada. Le preguntaron, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Solo tenía que haber dicho, sí comí y te pido perdón, fallé. Eso es todo. Pero quiero que noten lo que él contestó. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pareciera, hermanos, que culpó a la mujer, porque dijo la mujer, pero note, que me diste. Al final de cuentas, hermanos, terminó culpando a Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste. No, si tú me hubieras dado una mujer más espiritual, no hubiéramos estado en esta situación. Si me hubieras dado una mujer santa, otra sería la historia. Al final de cuentas está culpando a Dios. Y hermanos, muchos somos así. Cometemos una falta y las cosas salen mal y después de todo culpamos a Dios porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Este hombre, Adán, está culpando al Señor. Y ven, se justificó porque no aceptó su culpa. Culpó a la mujer que le dio Dios. O sea, al final culpó a Dios porque si le hubiera dado a otro tipo de mujer, las cosas hubieran sido diferentes. Hermanos, aquí podemos ver el ejemplo clásico de lo que es justificarse, de culpar a otro, de no aceptar su responsabilidad, de no aceptar su culpa. Él tuvo que haber aceptado su culpa, haber dicho ahí, Señor, yo fallé, yo comí, te pido perdón, perdóname y límpiame de todo mal. Pero no, él culpó a la esposa.
Y vean en el versículo 13, Dios todavía no terminó de hablar con Adán y Eva. Y aquí en el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra persona que pudo haber aceptado su responsabilidad, sí, Señor, yo comí y te pido perdón, pero no, culpó a alguien más. Por eso les traje yo esta figura, les borro esto para no confundirlos, les traje esta figura, digamos que aquí está Dios hablando con Adán, viene Adán y culpó a Eva, hablan con Eva y viene Eva y culpa a la serpiente. Y hermanos, todos están culpando a alguien más y nadie se responsabiliza. Eso es, hermanos, precisamente la justificación, estarse justificando, estar culpando a otros. Sí, yo le grité, pero él empezó primero. Hermano, David dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Si yo le contesté mal es porque eso estaba en mi corazón. Dios solo utilizó a aquella persona como instrumento para revelar lo que estaba dentro de mí. Así es que, hermanos, aprendamos a no justificarnos, aceptemos nuestra culpa. Yo en los trabajos le digo a la gente, mire, entre más se justifique, más grande va a ser las cosas. Ni con Dios funciona así. Con Dios a la primera uno se arrepiente y a la primera el Señor lo perdona. Pero si estamos justificando, culpando a otros, el problema se hace más grande, se tarda más y nunca se resuelve. Solo diga, me equivoqué, perdón. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, a todos se nos olvida más de algo, hermanos, en el trabajo. Solo acepte su responsabilidad y ofrezca tener más cuidado la próxima vez. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero esa fue la primera forma de justificarse. Vamos a ver, queridos hermanos, la segunda forma. Y la segunda forma es justificarnos por buenas obras. Y les puse entre comillas buenas obras, porque hermanos, nadie tiene buenas obras. Usted no tiene buenas obras, yo no tengo buenas obras. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. No podemos justificar algo malo que hicimos por las buenas cosas que hicimos. No podemos hacer eso. Hermanos, si las buenas obras, entre comillas, nos justificaran, por gusto vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Si nosotros solitos pudiéramos salvarnos por nuestras buenas obras, de balde vino el Señor. Pero Cristo vino porque no hay nada que nos pueda justificar, no hay nada que nos pueda redimir, no hay nada que nos pueda salvar, no hay buenas obras. Hermanos, la Biblia dice, le borro aquí, que los 10 mandamientos se dividen en 613 preceptos. Yo le digo 613 submandamientos o 613 mandamientos pequeñitos que componen los 10 mandamientos. Pero claramente dice la Biblia, hermanos, de los 613, digamos que usted cumple 612, pero hay uno que usted no lo cumple, hermanos. Es como que no hubiera cumplido con nada de la ley. No hay nada que nos pueda justificar, porque no hay nadie que pueda cumplir con toda la palabra del Señor. Así es que veamos con relación a justificarse por las buenas obras. Por favor, lea conmigo Lucas 18 del 9 al 12. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos, vea por favor, confiaban como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hermanos, aquí en el versículo 9 está hablando de la gente que confía en sus buenas obras, a los que se creen justos. Les recuerdo que la Biblia dice que no hay uno solo justo, todos nos descarriamos a una, dice la Biblia. Hermanos, no nos podemos justificar. Aquí el único justo es el Señor Jesucristo y Él es el único que nos puede justificar toda vez que reconocemos que somos pecadores. Pero lea entonces en el versículo 10, y esto lo está contando el Señor Jesús. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Eso es lo que está diciendo. Hay uno que era fariseo y hay otro que era publicano. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El fariseo, hermanos, podemos decir que es como el líder religioso de hoy. Podemos decir que es tal vez como un pastor, como un líder, digamos, un pastor, digamos así. Y por el otro lado está el publicano. Y hermanos, el publicano en esa época era un cobrador de impuestos. Y en esa época, hermanos, los cobradores de impuestos, los publicanos, eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano,
cobraban los impuestos a sus mismos hermanos judíos y el dinero se lo daban a los romanos. Pero en esas ocasiones, muchos de los publicanos cobraban un poco de más para quedarse con ese dinero. Probablemente son cosas que sucedan hasta el día de hoy con la gente que se dedica a cobrar impuestos. Entonces, los judíos no querían para nada a los publicanos. De hecho, les llamaban perros, hermanos. Les llamaban perros porque cobraban impuestos de más y trabajaban para el imperio romano. Entonces aquí está haciendo el Señor una comparación y dice, hay dos hombres que subieron a orar al templo, el fariseo, digamos el pastor, el maestro, el conocedor de la Biblia, el que enseña la palabra del Señor, y por el otro lado un publicano que cobraba de más, que hacía malversación de dinero. Y llegan los dos, y hermanos, a nuestros ojos podría parecer que es mucho mejor ser un pastor que ser un publicano, por supuesto, a nuestros ojos. Pero eso no nos justifica, hermanos. Y vea cómo fue la actitud del fariseo. En el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Miren, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. El fariseo está diciendo todas las cosas que él no era, y todas esas cosas malas él no las era. Pero esas cosas malas no las era, pero seguramente otras cosas malas sí las era, pero no las está mencionando. Noten las cosas buenas que hacía en el versículo 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, está haciendo cosas que son correctas, que son bíblicas. Yo hasta cuando lo leo digo yo, hasta mejor que yo, porque nosotros ayunamos en la iglesia solo un día a la semana, el día martes. Este hombre ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmo de todo lo que ganaba. Pero queridos hermanos, si usted y yo podemos ayunar es porque el Señor nos fortalece. Si usted y yo podemos dar los diezmos es porque el Señor nos quitó el velo y nos permite cumplir con su palabra y recibir la bendición que nos da el Señor cada vez que lo honramos con nuestros bienes. Pero hermanos, eso es pura obra del Señor. Si algo somos es por la misericordia del Señor. Si algo tenemos es porque el Señor es bueno y es bueno en gran manera. Así es que, queridos hermanos, aquí estamos viendo a un hombre que se está justificando por sus buenas obras. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor piensa de esta clase de personas, de los fariseos. Les anoté aquí, hermanos, por qué es que nosotros nos justificamos. Quiero que comprendamos, hermanos, cuál es la razón por la que nosotros nos estamos justificando. Ese gigante en que se arraiga en nuestro corazón. Punto número 1 dice, el motivo principal por el que las personas nos justificamos es porque somos incapaces en ese momento de aceptar nuestros errores. Hermanos, somos incapaces de aceptar que nos equivocamos. Somos incapaces de reconocer que fallamos. Por eso es que nos justificamos. Pero cuando nos justificamos estamos mintiendo. Cuando nos justificamos estamos culpando a alguien más. Eso es pecado. Punto número 2. Dice aquí, son muchos los factores que pueden determinar la negación de nuestra conducta errada. Vean, por ejemplo, el miedo a ser recriminado. Recriminado significa regañado. Hermanos, el miedo a que nos regañen. Número 1. 2 dice, intentar mantener cierta imagen de uno mismo. Para mantener las apariencias, mi imagen de que yo soy una persona correcta, una persona que no me equivoco. Pero hermanos, todos somos seres humanos. Por eso somos seres humanos. Los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos fallamos. Los futbolistas juegan fútbol, hermanos. Los corredores compiten, hermanos. Y los pecadores pecamos. Somos seres humanos, somos pecadores, hermanos. Solo tenemos que reconocerlo. Pero vean esta razón por la que no aceptamos. Esta es la que más me gusta. Dice, por orgullo y falta de humildad. Y hermanos, por orgullosos. Es que no aceptamos que nos equivocamos. Pero miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo. La Biblia dice que Dios ve de lejos al orgulloso, pero que el corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, el Señor se lo acerca. Hermanos, queremos vivir toda la vida lejos del Señor por nuestro orgullo. Aceptemos que nos hemos equivocado, aceptemos que fallamos, aceptemos que somos seres humanos.
Pidámosle al Señor que nos ayude a enmendar nuestros errores, nuestras faltas y sigamos caminando. Hay otra razón, dice, como medio de protección frente al exterior. Es que queremos guardar esa imagen, ¿verdad? Entonces, delante de todos los demás, nosotros somos perfectos o casi perfectos. Dice también como consecuencia de elevados niveles de autoexigencia. Hermanos, nos autoexigimos a que vamos a ser perfectos y no vamos a fallar, pero queremos cubrirlo con una mentira. Si nos justificamos, hermanos, estamos mintiendo y la mentira viene del diablo. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Si nosotros amamos al Señor, debemos dejar de estar mintiendo y aceptemos lo que somos. Luego dice la dificultad para responsabilizarse de los propios actos, etc. Punto 3. Como base principal de todas estas causas se encuentra cierto grado de miedo e inseguridad que ha que ha llevado a la persona a hacer uso de este mecanismo de justificación como medio de proteger su persona, imagen o autoestima. Hermanos, esto es lo que estamos protegiendo cuando nosotros nos justificamos. Nuestra persona, nuestra imagen o nuestro autoestima. Así es que, queridos hermanos, esas son las razones por las que nos justificamos. Pero les dije, lo que más me gusta es por orgullo, por orgullosos, hermanos, por falta de humildad es que estamos culpando a otros. Hermanos, así no vamos a vencer nunca a este gigante que tenemos en nuestro corazón. Quiero que vean lo que dice el Señor acerca de las autojustificaciones. Y a eso es a lo que el Señor le llama sepulcros blanqueados, con su permiso. Y el Señor le llama sepulcros blanqueados. Hermanos, ¿qué es un sepulcro blanqueado? Es un nicho, es una lápida que está en los cementerios y por fuera están limpias, por fuera están nítidas. Pero ¿qué hay adentro, hermanos? Adentro solo hay huesos, solo hay podredumbre, solo hay inmundicia. Leamos, por favor, lo que dice la Biblia. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Aparecieron de nuevo los fariseos, pero también están los escribas. Los escribas eran otro tipo de personas religiosas, hermanos. Diga usted, en nuestra época, si dijimos que los fariseos son como los pastores, podemos decir que los escribas son como los apóstoles, los profetas, los 5 ministerios principales. Entonces dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Ven? Por fuera están lindos, hermanos. Pero por dentro, dice, están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por eso, hermanos, les puse esta diapositiva al lado derecho, sepulcros blanqueados. Hermanos amados, ¿de qué sirve que el mundo nos vea a nosotros así, lindos por fuera? Hermanos, nosotros podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a nuestra familia, a nuestros hijos, aún podemos engañar a nuestros pastores, porque nuestros pastores no son Dios, hermanos. Son personas consagradas, pero no llegan a ese nivel. Pero hermanos, a Dios no lo podemos engañar. ¿De qué sirve que engañemos a todo el mundo? Por eso dice, ¿de qué sirve que el mundo nos vea así? Si a los ojos de Dios nos ve así, como realmente somos. Hermanos, no pongamos una careta, no engañemos a las personas. Cuando llegamos a la iglesia con un aire de santidad, de espiritualidad, hermanos, seamos genuinos. Lo que somos en casa debemos ser en todo lugar al que vamos. ¿De qué sirve que tengamos una apariencia de piedad y por dentro estamos llenos de enojo, de envidia, de adulterio, de fornicación, de celos, de pleitos, de contiendas? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Hermanos, Gálatas 6:7 claramente dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Como les digo, podemos engañar a todas las personas, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Y el día que muramos, hermanos, si no somos genuinos, vamos a recibir nuestro justo pago por haber engañado, por haber tratado de tener aquí una vida falsa delante de la gente y no ser genuinos y sinceros. Así es que, hermanos, vencemos a este gigante cuando dejamos de justificarnos, cuando dejamos de culpar a los demás, cuando dejamos de pensar que nuestras buenas obras pueden cubrir nuestras malas obras. Solo la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, hermanos. Quiero que noten, Jesús es el único que nos puede justificar. Por favor, lean conmigo Romanos
4 del 24 al 25. Dice así: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos, Señor nuestro. Hermanos, aquí está diciendo que hay algo especial, y lo especial viene en el versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, fue muerto en la cruz por nuestros pecados, pero dice, y resucitado para nuestra justificación. Queridos hermanos, gloria a Dios por la resurrección del Señor Jesucristo, porque es con su resurrección que Él nos justifica a nosotros. Si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces no podía justificarnos. Pero porque el Señor murió y resucitó a los 3 días, es que Él puede justificarnos a nosotros. El único que nos justifica es el Señor Jesucristo, porque Él es el único justo. Ni usted ni yo somos justos, por lo tanto no hay obras que nos puedan justificar. No tenemos buenas obras que puedan justificarnos. El único que nos justifica, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Y quiero que noten, hermanos, cómo el hecho de estarnos autojustificando, lo único que hace es que agrava nuestra situación. Se los mencioné hace un momento, pero en mis trabajos yo le digo a la gente, miren, solo acepte su culpa, ya no se esté justificando, solo lo está haciendo más grande y más grande y más grande. Solo diga, me equivoqué, acepte que se equivocó. Aquí están todas las pruebas. Ya no necesita otra cosa más, solo reconozca. El rey David es una persona que mientras se justificó y dice que algo malo pasaba en su ser. Si usted no lo sabía, hermanos, David aceptó que había pecado con Betsabé y que había cometido un crimen hasta cuando llegó el profeta Natán. Y cuando el profeta llegó, hermanos, era cuando estaban naciendo su bebé, porque el bebé murió. Eso quiere decir que más o menos, hermanos, David se justificó o David no aceptó su culpa como 9 meses, por lo menos 9 meses, lo que duró el embarazo, hermanos. Mire lo que dice David en el Salmo 32, del 3 al 5. Dice en el versículo 3, mientras callé, mientras no confesé, mientras no acepté, mientras me justifiqué, se envejecieron mis huesos. Eso de envejecerse los huesos no solo tiene que ver de manera física, hermanos, también tiene que ver de manera espiritual. Se estaba muriendo por dentro por no querer confesar su culpa, por no querer reconocer que había pecado. Por eso dice, mientras callé, dice, mientras yo no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, o sea, sintió el peso de la mano del Señor, porque él no estaba reconociendo sus pecados. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, está hablando como que tuviera un bosque verde frondoso antes del pecado. Una vez que pecó y no lo quiso reconocer, se justificó, no lo aceptó. Entonces ese bosque verde se convirtió en un bosque, pero ya dice sequedades de verano. Se imagina árboles secos, árboles que no están dando frutos, hasta el color había cambiado. Así se sentía por dentro, hermanos, estaba muerto en vida por no querer aceptar sus errores. Por eso, hermanos, este enemigo lo que hace es que nos permite justificarnos. Hermanos, no nos justifiquemos. Las justificaciones nunca nos pueden salvar. Versículo 5. Mire lo que dice. Mi pecado te declaré. Al fin dejé de justificarme. Al fin dejé de culpar a otros. Mi pecado te declaré es, me arrepentí. Reconocí mis errores. Reconocí mis faltas. Y no encubrí mi iniquidad. Mire lo que dice. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Queridos hermanos, ven, cuando nosotros le confesamos al Señor, el Señor es tan misericordioso que nos perdona. Solo tenemos que reconocerlo. Para confesarlo lo tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que hemos fallado. Por eso, hermanos, dejemos de estar culpando a los demás. Ya deje de estar culpando a sus papás en el pasado. Deje de culpar a su cónyuge. Deje de culpar a cualquier persona. Acepte, reconozca que usted ha fallado. Una vez que usted falló, solo pídale perdón a Dios y le prometo que la sangre de Cristo vendrá y el Señor lo va a perdonar y lo va a seguir tratando como que no pasó nada. Mientras estamos encubriendo nuestro pecado, mientras estamos nosotros justificándonos y estamos perpetuando y todo lo que David dice que le pasó, eso mismo vamos a sentir nosotros también. Así es que ven, hermanos, el justificarnos solo agrava nuestra situación, solo lo hace más grande.
solo empeora nuestra situación. Mejor aceptemos nuestros errores. ¿Cómo se vence a Sesai? Esto es bien importante. Este pasaje me gustaría que se lo aprendieran de memoria, hermanos. Versículo 8, 1 de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si nos justificamos, si culpamos a otros en vez de aceptar nuestra culpa, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, estamos mintiendo. Si culpamos a otros en vez de aceptar nuestra responsabilidad, somos unos mentirosos, porque estamos culpando a otros y no estamos aceptando que nosotros somos los que hemos fallado. Así es que dice de nuevo en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es el pasaje que quiero que se aprendan de memoria, por favor. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién Él? El Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, solo si confesamos nuestros pecados, solo si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren qué cosa más linda. Hermanos, cuando reconocemos nuestros pecados, el Señor Jesús nos manda su sangre y nos limpia, nos perdona, nos cubre, ahí nos justifica. Y segunda cosa, y limpiarnos de toda maldad. Hermanos amados, el Señor no solo nos perdona, nos limpia, sino que saca ese deseo pecaminoso de nuestro corazón. Cada vez que le pedimos perdón, el Señor no solo nos perdona, sino que nos limpia y nos saca. Ustedes y yo somos testigos, hermanos, que antes, cuando no éramos cristianos, hacíamos cosas pecaminosas y de tanto pedirle perdón al Señor y arrepentirnos, un día el deseo se fue. Estoy seguro que dejamos lugares, dejamos personas, dejamos tal vez sustancias que antes consumíamos y ya no tenemos el deseo, porque el Señor no solo nos limpió, cubrió nuestro pecado, sino que nos limpió, como dice aquí, de toda maldad. La palabra maldad es iniquidad, la palabra iniquidad es el deseo de hacer lo malo. El Señor hasta el deseo nos sacó, todo porque nos arrepentimos. Así es que les puse aquí, queridos hermanos, cómo se vence a Sesai de dos formas. Número uno, ser sinceros. Es lo primero que el Señor nos pide. Hermanos, seamos sinceros. Aceptemos que hemos fallado. Aceptemos que somos seres humanos. Todos estamos hechos del mismo barro, hermanos. Todos cometemos faltas. Somos pecadores. Así es que si nosotros reconocemos nuestras faltas, el paso número 2 sería aceptar nuestra culpa, confesarla y pedir perdón. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo nos lleva a arrepentirnos? Eso nos llevó medio minuto. Señor, soy pecador, cometí este pecado, te pido perdón. Medio minuto y el Señor en medio minuto ya me justificó, me perdonó. Pero si yo sigo culpando a otros, si yo trato de justificarme con mis buenas obras, hermanos, el tiempo pasa y puede pasar un día, una semana, un mes, un año, puede pasar una década y perpetuamos el pecado porque no queremos reconocer, hermanos, que hemos fallado, que somos nosotros los que cometimos las faltas. Por eso, hermanos, vencemos a Sesai, dejemos de justificarnos y aceptemos nuestros errores. La segunda parte de cómo se vence a Sesai, este es otro versículo que me gustaría que se aprendieran, Proverbios 28:13. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir? El que no los acepta, el que se justifica, culpando a otros, el que se justifica con sus buenas obras, eso es el que encubre. Encubrir es como ponerle tierra a algo. Yo encubro mis pecados con mis buenas obras o encubro mis pecados culpando a otros, diciendo yo no tengo la culpa, ella fue la que empezó, yo solo le contesté, pero ella fue la que empezó a gritarme. Ya le dije, si salió de mi corazón es porque ahí estaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que aquí dice, el que encubre sus pecados, el que se justifica, dice, no prosperará. ¿Usted quiere ser próspero? Empiece por ser honesto, empiece por ser genuino, empiece por ser una persona íntegra. Acepte que falló, eso lo va a hacer próspero. ¿Por qué? Porque va a echar mano de la sangre de Jesús. Cuando Jesús venga lo perdona y lo va a hacer una persona próspera. Aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará.
De nuevo, mas el que los confiesa es como 1 Juan 1:9. Si confesamos, Proverbios 28:3 dice, y los confiesa. Si confesamos, ven, pero Proverbios le agrega algo más. Más el que los confiesa y se aparta. Hermanos, no está bien pecar y decir, ay, como el Señor es tan bueno y Él me va a perdonar siempre, porque Jesús es así. Voy a pecar y luego le pido perdón y Él me va a perdonar. No, hermanos, eso es pecar con conocimiento y la Biblia lo condena. Aquí dice claramente, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese segundo ingrediente, alcanzará misericordia. Por eso yo les agregué, ser sinceros, eso lo dice 1 Juan 1:9, lo vimos aquí, ser sinceros. Aceptar nuestra culpa, confesarla y pedir perdón es lo mismo que dice 1 Juan 1:9, pero Proverbio le agrega algo y se aparta del pecado. Y hermanos, eso es lo correcto y lo honesto, apartarnos del pecado. Así es que queremos vencer a Cesai, queridos hermanos. La manera para vencer las autojustificaciones es ser honestos, íntegros, aceptar nuestros errores, confesárselos al Señor y pedirle perdón. Y procurar no volverlo a cometer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y de esa manera, hermanos, vamos a tener la victoria. Vean que el Señor Jesús es el único que nos puede justificar, pero hay un requisito cuando nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, Él no nos puede justificar. Pero si nos arrepentimos de corazón, Él nos justifica. Queridos hermanos, esta es la segunda parte del publicano, cuando el publicano estaba hablando, que yo soy bueno, que yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que doy. Esta es la segunda parte. Aquí está el publicano, hermanos, puesto en pie, adelante. Aquí, queridos hermanos, está el cobrador de impuestos y está en la parte de atrás. Por favor, lea conmigo lo que dice Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué está diciendo ahí el fariseo, el publicano? El publicano está diciendo, Señor, en verdad te pido perdón. Estoy haciendo malas cosas. Estoy robándole a la gente. Estoy cobrando de más para quedármelo, para enriquecerme. Señor, no merezco que tú me hables, no merezco que tú me ames, porque lo demostró con su actitud. Ni pasó al frente, sino que se quedó atrás y se quedó humillado, hermanos, en la presencia del Señor. Pero note algo importante, lo que dice en el versículo 14, y esto lo está contando el Señor Jesús. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta, hermanos? No son nuestras buenas obras las que nos van a justificar, porque nadie tiene buenas obras. Aquí dice, hablando del publicano, este descendió a su casa, ¿qué dice? Justificado. Hermanos, no necesitamos autojustificarnos. Cristo nos justifica cada vez que aceptamos nuestros errores y le pedimos perdón, ahí es donde nos justifica. Cada vez que nos arrepentimos, ahí es donde el Señor nos justifica. Hermanos, la verdadera justicia viene de parte del Señor cada vez que reconocemos que hemos fallado y nos arrepentimos y le pedimos al Señor perdón y nos apartamos del pecado. Entonces viene la justificación del Señor Jesucristo. Pero hermanos queridos, de otra forma, nunca nos vamos a poder justificar. Así es que hermanos, venzamos a este enemigo, dejando de justificarnos y reconociendo lo que somos. Vamos por el enemigo número 6, el gigante Aimán, hermanos. Aimán significa hermano de una porción, significa regalo, significa liberal. Este es el gigante que dijimos que le gusta regalar las cosas ajenas, no regala lo propio, regala lo ajeno. Por favor, lean conmigo Josué 15:14. Dice así, y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac. Otra vez, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. En este momento estamos estudiando a Aimán. En hebreo se dice Ajimán, que significa hermano de una porción, dar regalo o ser liberal. Y hermanos, esto se aplica básicamente a las personas que están en eminencia. Por ejemplo, un administrador, un director ejecutivo, un CEO,
o un albacea, alguien que está administrando la herencia de familiares, de sus hermanos, porque tiene el poder para hacer uso del recurso ajeno. Y como tiene ese poder, lo puede regalar a quien quiera. Y vamos a ver cuál es la motivación para regalar lo ajeno. Esta es la explicación de nuestra querida doctora Hicks con este gigante. Punto número 1, dice, espíritu carnal, liberal, que nos hace ser libres con las cosas de otros. ¿Qué significa? Que regalamos las cosas que son ajenas, las cosas que no nos pertenecen. Estamos en la posición, por ejemplo, de administradores, como les decía, y entonces, hermanos, nosotros regalamos cosas que están bajo nuestro cuidado y las regalamos con un propósito torcido. Lo vamos a ver en breve. Punto 2, dice, nos informamos de las faltas de los otros y las publicamos. Esto, hermanos, es algo delicado. Y muchas veces, hermanos, nosotros publicamos las faltas de los demás de una manera que parece pura. Ahí es donde nos ponemos una máscara de santidad. Hermanos, le voy a pedir oración por la hermana fulana. Está teniendo problemas con su esposo. Saben que su esposo la está engañando, está en adulterio, pero se los cuento nada más para que oremos por ellos, para que los llevemos en oración y que el Señor haga una obra. Pero de paso conté todo lo malo. Hermanos, aquí dice, nos informamos de las faltas de los otros y las publicamos. Ese es ese gigante que le encanta estar publicando las cosas ajenas. Punto 3 dice, no guardar secretos y sembrar la discordia. Nos cuentan algo, hermanos, y nosotros lo contamos. Y mire lo que hacemos, sembramos discordia. Ese es el mayor problema, hermanos, que estamos sembrando la discordia. Y por último, punto número 4, dice, da regalos, note bien, para comprar. ¿Cuál es el propósito de dar regalos con los bienes ajenos? Comprar posición, comprar el favor de alguien más, comprar autoridad y prestigio con otros. Eso es básicamente por las que regalamos las cosas, es para ganar algo. Hermanos, esto es el soborno. Dar un regalo de este tipo es como es que estamos sobornando a alguien y lo vamos a ver de manera bíblica. ¿Por qué este es el propósito, hermanos? ¿Por qué regalamos lo que es ajeno? ¿Por qué regalamos lo que es de otros? Por favor, lea conmigo lo que dice Lucas 16 del 1 al 7. Dice, dijo también a sus discípulos, esto está hablando el Señor Jesús, y dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Noten, había un hombre rico y había un mayordomo. Por eso les dije que este gigante, hermanos, actúa en las personas que ocupan el lugar del mayordomo. Un administrador que puede hacer uso de recursos ajenos, un director, un CEO, un albacea, alguien que tiene el acceso a los recursos de alguien más. Esto no lo puede hacer cualquier persona. De nuevo dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La palabra disipador es como que despilfarrador, como que el que malgasta sus bienes. Eso fue la información que le llegó al hombre rico. Entonces vean lo que sucede en el versículo 2. Entonces le llamó el hombre rico al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. O sea, le dijo, he oído que estás malgastando mis bienes, ya no vas a ser mayordomo. Vea en el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Ya no voy a tener ese poder de echar mano de los recursos ajenos. Miren, número 1 dice, cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Dos cosas dijo, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. ¿Saben qué representa eso de cavar no puedo? No puedo ocupar otra posición más baja, porque yo soy administrador. No me puedo ir a trabajar de algo menos que de administrador, porque eso ha sido eso es lo que yo he ejecutado siempre. Entonces dice, ¿qué haré? Cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Entonces mire la idea que tuvo. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Ajá, este era el propósito de regalar las cosas, para que lo reciban en sus casas cuando se quede sin trabajo.
Versículo 5. Y llamando a cada uno, mire, llamó a todos los deudores, a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Ven que no dijo cuánto me debes a mí? No, no. ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Hermanos, a este le hizo un 20% de descuento y a este le hizo un 50% de descuento. Hermanos, hizo descuentos. No le dio lo mismo a los dos, pero al que le dio al segundo, por lo menos le dio un 20%. Pero ¿cuál dijimos que era el propósito de regalar? Hermanos, el propósito era este, que me reciban en sus casas. Para cuando yo me quede sin empleo, ellos me van a pagar este favor. Hermanos, eso es el soborno. Está dando un soborno para ganarse el corazón de las personas, los compromete para que luego le puedan dar de vuelta un favor, porque él les hizo un favor económico. Ven, hermanos, ese es el propósito por el cual nosotros regalamos las cosas ajenas. Hermanos, ese es un gigante de la carne. ¿Cómo vencemos a Aimán? Porque esto es lo importante, hermanos. ¿Cómo lo vencemos? Por favor, lean conmigo lo que dice en Mateo 20, del 8 al 15. Queridos hermanos, este es el pasaje de la parábola de los labradores de la hora undécima. Deje decirle, en el Antiguo Testamento y en la época del Señor Jesús, la jornada laboral, hermanos, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y una jornada laboral, hermanos, duraba 12 horas. Eso es lo que duraba una jornada laboral, 12 horas de trabajo. En este pasaje, vamos a leer en el versículo 8, pero en el principio de este pasaje, queridos hermanos, el Señor salió a contratar a unos labradores a primera hora, o sea, a las 6 de la mañana. Esos labradores iban a trabajar las 12 horas, hermanos, 12 horas iban a trabajar. Pero luego el dueño de la viña se dio cuenta que no le alcanzaban los labradores, que le iba a hacer falta. Entonces contrató a más labradores un poquito más tarde en la mañana. De ahí contrató al mediodía, de ahí contrató a media tarde y todavía le faltaba. Y así es que fue a contratar gente a las 5 de la tarde. Hermanos, de 5 a 6 solo hay una hora. Esos son los labradores de la hora undécima, porque la hora duodécima hubiera sido las 6 de la tarde. Entonces contrató labradores, los últimos que contrató fue a las 5 de la tarde, solo iban a trabajar una hora. Ahora hablemos del pago. Hermanos, a los que contrató a las 6 de la mañana, el Señor les preguntó cuánto quieren ganar. Y ellos dijeron, un denario. Con ellos, hermanos, fue con los únicos que habló de sueldo y les dijo cuánto quieren ganar un denario, que era el salario mínimo del día. Sin embargo, a los que contrató a media mañana, al mediodía, a media tarde y a la hora undécima, que son las 5 de la tarde, no les dijo cuánto iban a ganar. Solo que ustedes vénganse y confíen en mí y yo les voy a pagar lo que es justo. Así es que si estamos hasta ahí, leamos por favor todo el pasaje bíblico. Y va a ser mucho más fácil después de la información que les acabo de brindar. Por favor, lean conmigo en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Hermanos, los postreros fueron los de las 5 de la tarde. Empezó a pagarles a los de las 5 de la tarde y llegó hasta los de las 6 de la mañana, como lo habíamos mencionado. Mire lo que dice en el versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Hermanos, a ellos no les correspondía un denario. El denario deberíamos dividirlo en 12 partes para sacarlo por hora y les tendría que haber tocado una 12ª parte de denario. No puedo sacar esa proporción, pero usted imagínensela, es una 12ª parte de denario, porque el denario era por 12 horas de trabajo y estos solo trabajaron una.
Entonces, agarre el valor del denario, divídalo en 12 y agarre un pedacito de esos 12 y se lo da a estos que trabajaron solo una hora. Pero el Señor les dio un denario. Entonces, vea lo que dice. Versículo 10. Al venir también los primeros, los de las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más. No, si por una hora pagó un denario, dijeron, yo trabajé 12 horas, mínimo me tocan 12 denarios, hermanos. 18, versículo 10, perdón. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Es que con ellos fue que hicieron el negocio y ellos dijeron que iban a cobrar un denario. Versículo 11. Y al recibirlo, miren lo que dice, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Ve, se lo compruebo. Ellos llegaron de 5 a 6. Ahí, hermanos, hay una hora. Así es que dicen en el versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y les ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, nosotros trabajamos 12 horas y estos solo trabajaron una hora. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, o sea, no te daño, ¿en qué te estoy dañando? Y le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, tú me dijiste que querías un denario o no. 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y pregunta en el 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Hermanos, aquí se los estoy subrayando. Vencemos a Aimán cuando dejamos de regalar lo ajeno y regalamos lo que es propio. Usted quiere vencer a ese enemigo, deje de estar regalando lo ajeno. Regale lo que es propio. Aquí el Señor dijo, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque soy bueno. Pero estamos hablando, hermanos, de no estar regalando lo que no es nuestro. Y aprovecho, queridos hermanos, ya que mencioné este pasaje. Hermanos amados, el Señor no nos paga por tiempo de trabajo. Yo tengo 50 años de ser cristiano, hermanos, y a mí me va a tocar un galardón más grande que alguien que empezó hace un año. Pues es probable que el que empezó hace un año está orando más que yo, está leyendo la Biblia más que yo, está procurando poner la palabra de Dios más que yo. Hermanos, el Señor no paga por tiempo de trabajo, el Señor paga por calidad de trabajo. Miren qué lindo, hermanos, porque alguien puede ser de reciente ingreso que me está escuchando, pero está corriendo con el Señor y va a recibir el mismísimo pago que alguien que empezó hace 40 años, 60 años, no importa la cantidad. Lo importante es que nos estemos entregando. Por eso les digo, el Señor paga por calidad de trabajo. Entreguémonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque así le estaremos dando calidad al Señor. Y si le damos calidad, Dios nos va a pagar por la calidad. Pero volviendo al tema, hermanos, vencemos a Imán cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos a dar solo lo que es nuestro. Si vamos a regalar, que sea lo propio, no lo ajeno. Es la manera como vencemos a este enemigo. Con permiso, hermanos. Talmai. Este es el enemigo número 7, hermanos. Talmai significa cresta, elevación, acumular y significa surco. Por favor, lean conmigo Jueces 1:10. Dice, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. ¿Se recuerdan que lo estudiamos la semana pasada? E hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Estamos estudiando a Talmai, el tercer hermano. Hermanos, la palabra Talmai significa cresta, elevación, acumular o surco, como ya se los había dicho. Por favor, veamos la explicación de nuestra querida doctora Hicks. Punto número 1. Este Aimán representa, dice, quedarnos en el mismo surco de nuestra carne. Por eso habla de surco, quedarse, hermanos, en el mismo lugar. Por eso la foto está apropiada, hermanos. Mucha gente en esta posición pasa horas y horas y horas y no se mueve de ese lugar. Se quedó en el surco de su carne. Punto número 2. Estancarnos y no movernos, ir hacia atrás o ir hacia el mundo. Yo muchas veces he pensado, hermanos,
que nuestro caminar cristiano es como querer ascender en unas gradas eléctricas, pero las gradas viniendo hacia abajo y nosotros ascendiendo. Si nosotros nos quedamos quietos, no nos quedamos en el mismo lugar, descendemos. Por eso tenemos siempre que estar esforzándonos por correr, 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 hermanos. Aquí claramente dice estancarnos y no movernos, pero luego dice ir hacia atrás. Por eso le pongo el ejemplo de las gradas, hermanos. Si yo subiendo unas gradas que vienen para abajo y me quedo quieto, yo me voy para abajo, hermanos, me regreso al mundo. Punto número 3, dice la doctora, no hacer más entregas. Ahí nos estancamos cuando ya no hacemos más entregas. Mucha gente empieza bien con el Señor y al principio le entrega lo que el Señor le pide. Le pidió la tele, se la da. Le pidió el cine, se lo da. Todo lo que le pide, se lo da. Pero hay un momento donde se cansa y ya no da de la misma manera. O da menos o ya deja de dar. Por eso dice aquí, no hacer más entregas. No pagar el precio para más. No querer comprometerse. Se estancó, venía bien, pero se estancó. Esa es la gente, hermanos, que perdió su primer amor y por eso se estancan, porque dejaron su primer amor, dejaron de poner sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y empezaron a estancarse. Esta es la gente que cae en esta categoría y este es el gigante que los está atacando. Queridos hermanos, existen 3 cosas que a nosotros nos atrasan en nuestro crecimiento espiritual. Número 1, lo vamos a ver en detalle, los celos, las contiendas y las disensiones. Realmente son 3, pero están en la misma categoría. Los celos, hermanos, es estarnos peleando por las personas, querer acaparar a las personas. Hay personas que quieren acaparar, por ejemplo, a los pastores y no los quieren y quieren que solo los pastores estén con ellos. Esos son celos. Contiendas son pleitos. Disensiones, hermanos, son divisiones. Hay gente que divide las iglesias con las murmuraciones. Hay gente que divide las familias con las murmuraciones. Hay gente que divide a los amigos con las murmuraciones. Los celos, las contiendas y las disensiones, hermanos, nos atrasan o detienen nuestro crecimiento espiritual. Número 2, y esto es importante que lo sepamos, hermanos, la murmuración, el chisme, la calumnia, también nos detiene en nuestro crecimiento espiritual. Y número 3, hermanos, estancarnos en el pasado. Si nos estancamos en el pasado, esa es otra cosa que también nos detiene nuestro crecimiento espiritual. Veamos el primero. Dijimos los celos, las contiendas y las divisiones. Por favor, lean conmigo 1 Corintios 3 del 1 al 5. Solo déjenme mover la imagen que me tapa un poquito el texto. Listo. Dice en el versículo 1, de manera que yo, eso lo está diciendo Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Mire, gente estancada. No les pude hablar como gente crecida, dice Pablo. Les hablé como a puros carnales, como a niños en Cristo. Miren, niños, gente que no creció, gente que no avanzó, gente que se estancó. Versículo 2. Os di a beber leche, dice, y no vianda. Vianda es comida más pesada. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, están estancados, son unos niños espirituales. Por eso no les pude dar vianda, dice. No les prediqué profundidad, les hablé cosas sencillitas, porque no me las iban a entender, porque no han crecido espiritualmente. Noten el versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mire lo que dice, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Se da cuenta que lo que nos atrasa en nuestro crecimiento espiritual, hermanos, es los celos, las contiendas y las divisiones. Eso nos hace ser niños espirituales, no nos deja avanzar. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, aquí se están peleando por quién es mi pastor. En nuestra época tal vez no existe Apolos ni un Pablo, hermanos, o tal vez un Pablo sí, pero estamos diciendo, no, mi pastor es mejor que el tuyo, no, mi pastor predica profundidades. Queridos hermanos, si el Señor nos ha dado una gran revelación de su palabra es por su pura misericordia, no porque seamos algo. Y hermanos, aquí lo que está diciendo, mire, divisiones
Deje de estarse peleando con otras iglesias, deje de estarse peleando con otros pastores, deje de estar criticando a otros líderes. Eso es lo que está diciendo aquí. Queridos hermanos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. No está bien estarnos comparando y diciendo que mi pastor es mejor que el otro pastor, de estar criticando al otro pastor. Hermanos amados, todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo, todos estamos del mismo lado del reino de la luz. Dejemos de dividirnos y de pelearnos. Hermanos, en la palabra del Señor dice que nos van a conocer cuando nos amemos unos a otros, pero nos estamos mordiendo, hermanos, y criticando al que tiene una iglesia tal o una iglesia de otra forma. Hermanos, todos estamos trabajando para el reino de Jesús. Así es que no debemos tener esas cosas porque cuando estamos haciendo eso, hermanos, estamos siendo como niños espirituales. Y versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, ¿qué es el líder que sea? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Si tenemos un buen pastor es por la pura gracia y misericordia de Dios, pero esa la gloria es para el Señor, no para el hombre, hermanos, es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, pues, ¿qué pues es Pablo? O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué es Apolos? Son los servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Así que al final, hermanos, la gloria es para Dios. Si tenemos grandes líderes espirituales, gente santa, gracias a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Así es que, hermanos, esto es lo que a nosotros nos detiene en nuestro crecimiento espiritual. Los pleitos, las contiendas en la casa, en el trabajo, en la iglesia, las disensiones, dice, miren las divisiones, no estemos haciendo divisiones, estemos procurando unir al cuerpo de Cristo. 2, déjeme mover esto. ¿Qué otra cosa nos detiene en nuestro crecimiento? Queridos hermanos, nos detiene la murmuración. Quiero que por favor leamos números 12 del 1 al 15. Y queridos hermanos, es un pasaje donde está Moisés. Se recuerdan que él tenía dos hermanos, María y Aarón. Ellos eran mayores, Moisés era el menor. María fue la que tomó a Moisés y lo llevó en una canastita de juncos, lo llevó en el río y donde lo encontró la hija de Faraón. Así es que Moisés tenía como hermanos a María y también a Aarón. Pero resulta que Moisés, hermanos, no se había casado con una mujer hebrea, se había casado con una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo del Señor. Hermanos, eso sería un pecado. Pero si alguien comete un pecado es problema de la persona con Dios. Dios es el que se lo tiene que hacer ver a la persona, no nosotros. Y en este caso, esto parece que es el problema que tiene Aarón y María. Lean por favor conmigo en el versículo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. O sea, murmuraron, calumniaron, chismearon. Y dice, a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Aquí parece que el problema es que no se casó con una cristiana. Ese parece que es el problema. Pero note en el versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Ah, ya no están hablando de la mujer cusita. Ahí están hablando de liderazgo religioso. Nótelo. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ellos están diciendo, si nosotros también somos líderes, nosotros también tenemos revelación, nosotros también somos pastores. Pero miren qué cosa más importante y linda. Y lo oyó Jehová. Esa murmuración, ese chisme, esa calumnia, la oyó Dios. Y Dios intervino. Versículo 3. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Se toparon con un líder manso, hermanos. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, o sea, llamó a los tres, y le dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Así es que el Señor está llamando a Moisés, a Aarón y a María, y le dijo, salgan al tabernáculo de reunión, vamos a tener una junta, vamos a tener una reunión de trabajo. Y salieron los tres hermanos. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ya no llamó a los tres hermanos, solo llamó a dos. Aarón y María, vengan para acá. ¿Se imaginan que Dios lo llame de esa forma uno, hermanos?
Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Miren cómo le habla a Moisés. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y ahí le dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ven que es un gran pecado, hermanos. Pero quiero que noten algo importante porque tengo que decírselos. Muchas personas se desviven por tener un sueño de parte de Dios. Otros se desviven por tener visiones de parte del Señor. Pero si se dan cuenta, el Señor dijo que eso no es lo más importante. Porque Él dijo, a cualquier profeta le voy a hablar en visión y en sueños, pero no a mi siervo Moisés. ¿Cómo dijo que le hablaba a Moisés? Según el versículo 8, cara a cara. Y hermanos, el Señor nos habla a nosotros cara a cara cuando nosotros disponemos nuestro corazón para leer la Biblia, para estudiarla. Ahí es donde el Señor nos habla cara a cara. Hermanos, es más importante que Dios nos hable a través de su palabra que a través de un sueño, que a través de una visión. Mucha gente corre a las iglesias porque llegó un profeta nuevo y porque quiero que me profetice. Y hermanos, muchas veces las personas no están profetizando, solo están diciendo cosas de su propio corazón. Un profeta es el que escucha la voz de Dios y repite lo que Dios le dijo. Entonces sí se cumple. Pero si alguien habla de su corazón porque le cae bien, porque le quisiera el bien, hermanos, pero si Dios no lo dijo, Dios no lo va a cumplir. Y ahí es donde la gente se equivoca corriendo detrás de las profecías. Hermanos, la mayor profecía que tenemos es la palabra del Señor. Cara a cara nos quiere hablar Dios. Así es que usted no esté pidiendo sueños ni visiones. Pídale que Dios le hable cara a cara, pero para eso tiene que trabajar en el estudio de la palabra. Así es que de nuevo en el versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, pero no sin haber hecho algo antes. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. La mayoría de los teólogos, hermanos, dicen que los que murmuraron fueron María y Aarón, pero solo a María le brotó la lepra, a Aarón no. Entonces la conclusión es que fue María la que empezó el chisme, fue María la que empezó la murmuración, por eso Dios la castigó y a ella le brotó la lepra, no a Aarón. Aarón siguió el chisme, sí cometió un pecado, pero es más grave haberlo empezado. Así es que nos vamos al versículo 11, dice, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, ahí sí ya no era el que se tomó la mujer cusita, sino aquí ya es Señor mío, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ven que ahí Aarón reconoció su culpa, ahí Aarón reconoció su falla, ahí dijo, hemos pecado. No se disculpó, no culpó a nadie más, no se justificó con sus buenas obras. Ahí dijo, hemos pecado. Versículo 12 dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Eso está pidiendo Aarón. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Hermanos, están murmurando en contra de Moisés y Moisés está intercediendo a favor de la gente que está murmurando y chismeando. Hermanos, Moisés es figura de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, porque muchas veces lo calumniamos al Señor Jesús y murmuramos en contra de él y nos quejamos porque las cosas no salen como nosotros queremos, pero están saliendo como Dios quiere. Y hermanos, el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros como Moisés. Versículo 14. Moisés intercede, entonces vean esto. Respondió Jehová a Moisés y dijo así, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Miren lo que dijo, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Hermanos, Dios separó a María y la sacó del campamento. ¿Y saben por qué? Porque el chisme, la murmuración, separa
y lo que se siembra se cosecha. Y María causó división, entonces Dios la dividió y se la llevó fuera del campamento. María estuvo sola, y hermanos, así le pasa a la gente que murmura y chismea. Después de tanto, la gente se aburre, hermanos, y los deja solos, ya no quieren hablar con ellos, ya no quieren estar con ellos, porque todo el tiempo están murmurando, siempre están criticando, siempre están chismeando, y la gente ya no quiere participar de eso. En este caso, María fue apartada porque su murmuración dividió, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha también. Pero quiero que noten, lo importante está en el versículo 15 para la lección de hoy. Así María fue echada del campamento 7 días, pero note, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Ven que la murmuración detuvo el crecimiento del campamento? ¿Ven que la murmuración de María detuvo el avance que venían teniendo? ¿Por qué? Porque murmuró, salió del campamento y detuvo el progreso del campamento por 7 días. Así es que, hermanos, estamos viendo las cosas que a nosotros nos detienen en nuestro crecimiento espiritual. Ya vimos los celos, las contiendas, las disensiones, hemos visto la murmuración y ahora vamos a ver el pasado, hermanos. El pasado es algo que nos puede detener y nos detiene muchísimo, hermanos. Quiero que vean, por favor, lo que dice Filipenses 3, del 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, eso dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, Cristo Jesús. La palabra asido significa agarrar. O sea, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo para ver si logro agarrar aquello por lo cual yo fui agarrado también por Cristo Jesús. Note esto importante, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, mucha gente todavía está anclada en el pasado. Un marido que la dejó, un marido que la abandonó, un marido que la engañó, un marido que la traicionó y sigue pensando, sí, mi marido es esto, mi marido me hizo, y eso fue hace 40 años. Y tiene 40 años de conocer al Señor porque conoció al Señor cuando el marido la abandonó y todavía sigue quejándose y todavía sigue alegando porque el marido la dejó. Está atada al pasado y no logra avanzar y no va a avanzar nunca hasta que no perdone. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, lo que mi esposa me hizo ayer es pasado. Lo que me hizo hace un minuto ya es pasado. Y la manera de olvidar es perdonando. ¿Cuántos hijos están atrapados en el pasado porque los papás los abandonaron, porque no conocieron a su papá, porque su mamá lo regaló? Y eso no los deja avanzar y siempre están culpando si mi mamá no me hubiera abandonado, si mi papá me hubiera reconocido. Y se quedaron atrapados en el pasado y no avanzan. Sí, hermanos, ya tiene 60 años y no ha perdonado al Señor. Haga algo, por favor. Ya perdone a sus papás para poder avanzar un poquito. Es que si no, no va a avanzar. Se quedó anclado y le sigue contando lo mismo a sus hijos. Ahora se lo está contando a sus nietos y no logra avanzar. Hermanos, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Querida hermana, si su esposo le engañó, eso Dios lo permitió con un buen propósito para su vida. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Tal vez a causa de eso usted conoció al Señor y se entregó a Cristo por el dolor que tuvo. Hermano, hermana, si sus padres la abandonaron, si sus padres no la quisieron reconocer, esa fue la voluntad de Dios para su vida. Y Dios escogió lo mejor para su niñez. Eso, aunque no tiene sentido para nosotros, pero tal vez eso le ayudó a conocer a Cristo como su Padre Celestial. Hermanos, Dios escogió lo mejor. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, hasta las que no nos gustan, hasta las que están en el pasado. Por eso, hermanos, les anoté aquí. Queridos hermanos, mirar al pasado es perder el tiempo. Dice, si el pasado fuese bueno, se llamaría presente. Y es que, hermanos, existe el pasado, está el presente, o sea, hoy, y está el futuro. Y como dijo alguien por ahí, ¿sabe por qué se llama presente? Porque es un regalo. Y Dios nos está dando el día de hoy como un regalo para nuestra vida, regalo para conocerlo a Él, para crecer espiritualmente, un regalo para tener comunión con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la iglesia. Por eso tenemos hoy un presente, un regalo.
pero muchos estamos anclados al pasado y eso no nos deja avanzar, eso nos detiene en nuestro crecimiento espiritual. Queridos hermanos, es una insensatez seguir enojados por lo que nos hicieron. Perdonemos y sigamos avanzando. Hermanos, de nuevo dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Mire lo que dice, prosigo a la meta, al premio y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted no suelta su pasado, hermano, nunca va a avanzar. Si se va a recordar de algo solo para que sea solo para recordar y agradecer de dónde lo sacó el Señor. Pero si se va a recordar para seguirse quejando, para seguirse murmurando, para seguir triste y enojado, no se recuerde de nada. Ya perdone lo que le hicieron. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pero este gigante nos detiene, hermanos, y no nos quiere dejar avanzar. Pero en nosotros está la victoria, porque tenemos la sangre de Jesús, tenemos su nombre, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su palabra, tenemos todos los recursos para alcanzar la meta espiritual. Así es que, queridos hermanos, venzamos a este enemigo perdonando. Ahora los voy a invitar a orar, hermanos, ahí donde estamos, oremos, por favor. Estamos estudiando a Sesai, Aimán y Talmai. Así es que les voy a pedir, hermanos, arrepintámonos. Si nosotros somos de las personas que nos autojustificamos y que nunca aceptamos nuestra culpa de nada, estamos en problemas. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Y gracias te damos por tu preciosa luz que hoy nos ha alumbrado el camino, Señor. Gracias, Señor, porque con la luz de tu palabra hemos visto que tenemos también a estos tres gigantes en nuestro corazón, Señor. Tenemos al gigante de la autojustificación, cuando no aceptamos nuestra responsabilidad, Señor. Cuando estamos, Señor Jesús, culpando a otros por lo que nos pasó, culpando a nuestros padres en la niñez, culpando alguna mala relación en el pasado. Perdónanos, Señor Jesús. Ayúdanos a ser genuinos, a ser honestos, a ser íntegros delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a reconocer que nosotros somos los que hemos fallado. Nosotros somos los que necesitamos tu perdón. Nosotros necesitamos tu redención. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón si nos hemos estado justificando, si hemos estado echando la culpa a otros, si hemos creído que nuestras buenas obras pueden cubrir nuestras malas obras, Señor. Señor Jesús, al final todo viene de parte tuya. Perdónanos por esas autojustificaciones, Señor, te lo pedimos. Y perdónanos también, Señor Jesús, porque hemos sido liberales con las cosas ajenas. Hemos sido dadivosos, pero no con nuestros propios bienes, sino con los bienes que no nos pertenecen. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Ayúdanos a regalar lo que es nuestro, Señor, porque es de lo que podemos disponer. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Cambia, Señor Jesús, esas cosas en nuestro viejo corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y perdónanos si nos hemos estancado, Señor Jesús, en el chisme, la murmuración, la calumnia, si nos hemos estancado en las cosas del pasado y no hemos querido perdonar, Señor, en las cosas del pasado como los celos, las contiendas, las divisiones, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos y danos la victoria sobre estos tres gigantes, Señor. Ayúdanos a vencerlos, Señor Jesús. Ayúdanos para que podamos avanzar y conquistar la tierra prometida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos. Haz una obra completa en nosotros. Tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Tu palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de ti que tienes misericordia. Hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a avanzar, Padre. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y una vez más te damos gracias por este material que estamos estudiando. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.